Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios por este momento. Gracias, pastor. Gracias por darnos la oportunidad de compartirles la palabra en esta mañana. Es una bendición el poder establecer su reino y creo que una de las cosas que tenemos que estar haciendo como creyentes, como cristianos, incluso si no, Dios no nos ha llamado a ser pastores, estar predicando la palabra, estar hablando acerca de su reino, ¿verdad? Y qué mejor que en la casa del Señor, en donde nosotros podemos aprender de Él, en donde a través del oír la palabra produce fe el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos ir y podamos también establecer este reino. Amén. Una vez más cierre sus ojos y acompáñeme orando para que nuestro corazón esté en sintonía con el corazón de Dios en esta mañana y podamos recibir su mensaje en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque estás en medio de nosotros. Gracias porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado, Señor, la oportunidad de estar bien, de estar con nuestra familia, de estar en este lugar. Y Padre, bien oraba el pastor hace rato, Señor, hay quienes no lo pueden hacer, pero te damos gracias porque podemos estar aquí, porque podemos disfrutar este manjar celestial, podemos disfrutar la alabanza, la adoración, podemos disfrutar el compañerismo, podemos disfrutar la oración y tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, levanta, Señor, el espíritu de tu iglesia y permite, Señor, que la semilla poderosa sea sembrada en cada vida para que pueda dar fruto a 100 por 1, Dios. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu iglesia, pidiendo que tu corazón sea sembrado en su corazón, en el nombre precioso de tu Hijo amado y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues esta mañana quiero compartirle acerca de recalibramiento espiritual. Necesitamos volver a calibrar y corregir, ¿verdad? Algunas cosas que pudieran estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y pues quiero hablarle acerca de un paralelo muy interesante que existe entre una aeronave, entre un avión y nosotros como creyentes, como iglesia. Eh, Sucede que las aeronaves o los aviones, todos los aviones cuentan entre su instrumental, en su tablero, cuentan con una brújula aeronáutica. Y esta brújula aeronáutica es un instrumento de precisión que sirve para que una vez que le han trazado la ruta aérea, este avión pueda despegar de ese aeropuerto y llegar en la dirección correcta hacia el aeropuerto que es el destino final en donde va a llegar esta aeronave. De tal manera que el avión necesita tener todos sus instrumentos bien calibrados y en especial la brújula aeronáutica, porque es la brújula la que le va a dar la dirección correcta, la dirección precisa del lugar o del destino hacia el cual va a llegar el avión, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos una brújula en nuestro espíritu que se llama el discernimiento del Espíritu Santo. Y esa brújula o ese direccionamiento lo da Dios a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, a través de obrar y de hablar a nuestro espíritu por la palabra de Dios. De tal manera que hay ocasiones en la vida y hay situaciones en las cuales necesitamos volver a calibrarnos, volver a tomar ese destino y ese rumbo específico que pudiéramos haber perdido. Mire, la brújula aeronáutica de un avión se puede desajustar durante el tiempo de vuelo, durante todo su historial de vuelo. Es un instrumento de precisión que se puede desajustar, se puede descalibrar. Entonces, los ingenieros tienen que estar atentos a mantener en buenas condiciones ese instrumento de medición. Este instrumento que se llama la brújula aeronáutica se puede descalibrar por diferentes causas. Número uno, o tenemos que recalibrarlo, más bien dicho, se tiene que recalibrar por diferentes causas. Número uno, cuando se dude de su exactitud, ¿verdad? Hay ocasiones en las que los ingenieros, los pilotos están dudando de si realmente está calibrada o está en buenas condiciones y tienen que someterlo a un reglaje o a un calibramiento nuevamente para que otra vez vuelva a tomar la dirección correcta, ¿verdad? Se calibra también después de modificaciones importantes en la cabina o reparaciones importantes que implican movimientos de metales férricos. Todo el instrumental de un avión, gran parte del instrumental de un avión en la tecnología moderna funciona electromagnéticamente. Entonces, al momento de realizar una reparación,
en el momento de realizar un ajuste en todos sus componentes electrónicos, electromagnéticos, pudieran haber movido algunos valores o pudieran haber reubicado algunos módulos electrónicos, y esto pudiera influir sobre la orientación magnética de la brújula aeronáutica, perdón. Y esto pudiera desviar o pudiera alterar la precisión de este instrumento, ¿verdad? También cuando la brújula ha sido sometida a sacudidas severas, cuando ha habido o han ocurrido maniobras duras, unas tomas duras del avión, o ha atravesado por turbulencias, también se tiene que recalibrar. También cuando la aeronave ha atravesado por alguna tormenta eléctrica o ha sido alcanzada por un rayo, fenómenos que han alterado su orientación de la brújula aeronáutica, tiene que volver a calibrarse, ¿verdad? También cuando el avión haya estado aparcado o estacionado sin moverse hacia un rumbo determinado durante un año o más. Y quiero que podamos establecer este paralelo en nuestras vidas. De igual manera, cuando nosotros tengamos duda acerca de nuestra dirección, en la dirección correcta que tenemos en Dios, necesitamos volver a calibrarnos en la presencia de Dios. Necesitamos volver a refrescar nuestro discernimiento espiritual en la presencia de Dios. Después de modificaciones importantes en nuestra vida, de toma de decisiones en nuestra vida que nos mueven el tapete, que tenemos que alterar toda nuestra rutina y nuestro sistema de vida, tenemos que volver a calibrarnos en el Señor. Cuando movemos cosas importantes en nuestra vida, tenemos que volver a retomar el curso y dirigirnos hacia Dios, nuestra brújula espiritual. También cuando hemos atravesado por algunas tormentas, cuando algún rayo nos ha alcanzado, cuando alguna situación difícil ha simbrado y ha trastocado nuestro corazón, nuestra vida, nuestras emociones, nuestra estabilidad familiar o económica, tenemos que volver al Señor, tenemos que reponernos y tenemos que levantarnos y tenemos que regresar al Señor. Y máxime, mis amados, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en los cuales la situación está golpeando muchos de nosotros, nuestra vida familiar, que está golpeando muchos de nosotros nuestra estabilidad espiritual, nuestra vida de comunión personal con el Señor, tenemos que recalibrarnos nuevamente. Y la última causa, cuando el avión ha estado estacionado o aparcado sin moverse con un rumbo determinado durante un año o más, y nosotros hemos estado algún tiempo estacionados o recluidos en cuarentena, ya casi va a ser un año, ¿verdad? Todavía no es un año, pero pudiera llegar a ser un año. Y ha sido tiempo que ha pasado en el cual nuestra rutina ha sido cambiada y necesitamos no despegarnos de la presencia del Señor. Necesitamos orientarnos hacia la presencia del Señor, y hay principios bíblicos que yo quiero compartirle, acerca de los cuales vamos a aprender y los cuales nos van a orientar para que usted y yo permanezcamos dirigidos hacia Dios, permanezcamos orientados hacia Dios. Así que en esta mañana abra su corazón, abra su espíritu, que Dios quiere hablarle y Dios quiere infundirle esa dirección, ese ánimo, para que usted pueda continuar y que no mengue su vida espiritual, que no decrezca su vida espiritual, sino que usted pueda crecer espiritualmente, mantenerse. Y sabe una cosa, lo más importante, ¿verdad? Podamos llegar a nuestro destino en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y no nos desviemos. Fíjese que solamente cuando los aviones están despegando del aeropuerto, solamente basta la desviación en la brújula aeronáutica de un solo grado en la orientación magnética para que en un ángulo maximizado, el avión se desvíe de su curso y al final de cuentas ya no llegue a su destino. Solamente bastó un grado de desviación en la brújula aeronáutica para que el avión en gran escala pudiera dirigirse poco a poco hacia otro destino y no llegar a su destino asignado, ¿verdad? Así que no debemos dejar que ni siquiera un grado nos podamos desviar espiritualmente, sino que podamos estar orientados hacia la presencia del Señor de una forma precisa. Amén. ¿Por qué no abre su Biblia, por favor? Acompáñenme en el Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Juan, capítulo 15, ahí en la Biblia. El Señor Jesús está hablando acerca de que Él es la vid verdadera. Y Él nos da algunas pautas a seguir en nuestra vida espiritual para que nosotros no nos desviemos, para que si en esta mañana tú vienes desanimado, vienes desanimada, vienes un poco cansado o cansada,
en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo te digo que el Señor te ama y que el Señor quiere que tú y yo caminemos en la dirección correcta para que podamos llegar a nuestro destino, para que podamos cumplir el propósito que Dios escribió para ti y para mí desde hace mucho tiempo. Amén. Juan capítulo 15, ahí en tu Biblia, versículo 1, acompáñame con su vista del verso 1 hasta el verso 8, dice su palabra así. El Señor Jesús habla y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará o lo va a podar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, mis amados, por la palabra que os he hablado, por la palabra que se les ha estado ministrando. Dice el Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dice el verso 7, pero si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras, su palabra del Señor, permanece en vosotros, permanece en ustedes, iglesia, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en esto, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Hay una cosa en la que el Señor se deleita y se agrada en gran manera, mi hermano, en que usted y yo permanezcamos en Él y llevemos mucho fruto. Y sabe usted una cosa, va a depender mucho, o va a depender todo de su vida de comunión con el Señor, de su permanencia con el Señor, de su conocimiento de la palabra de Dios, de su vida de comunión con el Señor, que usted y yo podamos dar mucho fruto en nuestra vida espiritual. Ustedes y yo fuimos diseñados como iglesia, como creyentes, para reproducirnos espiritualmente y para dar fruto espiritual de una madurez y de un crecimiento que glorifique el nombre del Señor. Amén. Así que usted y yo estamos llamados no solamente a ver pasar delante de nosotros nuestra vida cristiana y al final de cuentas decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? El talento que tú me diste, pues nunca lo multipliqué porque me dio miedo hablar del evangelio, me dio miedo hacer estas cosas, me dio miedo orar más intensamente, me dio miedo conocer más tu palabra porque me iba yo a comprometer más. Y aquí está, Señor, el talento, te lo devuelvo, ¿verdad? El Señor va a tomar medidas con nosotros y no queremos que eso pase, ¿verdad? Pero la primera cosa que yo quiero hablarle, que el Espíritu Santo quiere calibrar y establecer en su corazón, es lo siguiente. Número uno, usted y yo tenemos ahora en Cristo la naturaleza o el ADN espiritual de Dios. Usted y yo tenemos una identidad, hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Usted y yo ya no somos los mismos. El viejo hombre ha quedado atrás. El nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, conforme al reino de Dios, a las cosas grandes de la palabra de Dios, ha sido sembrado en usted y en mí. Usted y yo somos diferentes, somos nuevas criaturas en Él. Amén. Y usted tiene que pararse bien firme en esa realidad y dejar a un lado, dejar afuera todo aquel sentimiento de depresión, todo aquel pensamiento de que usted no va a poder hacer nada para el reino de Dios, que usted ya no va a poder hacer nada, que usted no sabe mucho, que usted no puede, porque hemos sido renacidos de simiente espiritual en Dios. Amén. Vea por favor Primera de Pedro capítulo 1 ahí en su Biblia. Primera de Pedro, primera carta que Pedro escribe, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ya lo tiene, dice su palabra así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, mi amado, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, acuérdese que el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra.
Y Primera de Pedro nos dice que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible o de un origen que no se corrompe con el paso del tiempo ni con las circunstancias, porque ahora tú tienes vida eterna en tu espíritu. Amén. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra. La palabra de Dios, número uno, es el ADN espiritual de Dios, la nueva naturaleza de Dios que ha sido injertada en tu vida. Y por la palabra, el justo por su fe vivirá. Por la fe en la palabra de Dios, tú vas a poder alcanzar esa madurez espiritual en Cristo. Amén. Te invito a que veas el Salmo 119 también, por favor, el Salmo 119. Salmo 119, verso 9, ahí en la Biblia, Salmo 119, versículo 9, el salmo más grande del libro de los Salmos. Salmo 119, verso 9, dice su palabra, amén, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué dice? Con guardar tu palabra. La primera cosa, mi amado, que el Señor Jesús hace en tu vida es podar tu vida. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Lo que la palabra de Dios va a hacer en tu vida, mi hermano, en mi vida, lo que la palabra de Dios va a hacer, va a estar corrigiendo tu vida, va a estar podando. El Señor Jesús, a través de su palabra, va a estar podando, va a estar limpiando, va a estar renovando tu vida, va a estar orientándote tu vida, tus pensamientos, tus recursos, tus fuerzas, tus energías, todo tu ser, lo va a estar orientando hacia su presencia, te va a estar calibrando hacia la dirección del Señor, del corazón del Señor Jesucristo. Amén. De tal manera que esa nueva naturaleza que tú y yo tenemos se fortifica, se levanta, se refresca, se crece, madura, se fortalece cuando tú y yo estamos pegados a la palabra, cuando tú y yo estamos unidos a la palabra. Amén. La misma palabra del Señor te va a ir quitando aquellas cosas que te están robando la vida de Dios, que te están quitando el tiempo, que te están robando la oportunidad de tener una vida de intimidad con el Señor. Hay cosas en tu vida que tú y yo tenemos que quitar, mi amado. Hay cosas en tu vida que tú y yo tenemos que echar a un lado, que tenemos que cortar radicalmente de nosotros, hábitos, palabras, formas de pensar, actitudes, emociones, pensamientos, sentimientos, costumbres, situaciones que tenemos que cortar, porque esas situaciones te están robando tu tiempo, te están robando tu devoción a Dios, te están robando tu vida, te están robando la vida que está en ti de Dios, te la están robando, porque muchas veces estamos en una lucha espiritual como creyentes. Hay una lucha permanente entre el espíritu y la carne. Vean Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Pablo le escribe a los de Roma que se han convertido a Cristo. Romanos capítulo 13. Y creo que no somos diferentes de todos los hermanos a los cuales los apóstoles les escriben, porque tenemos que puntualizar en estas áreas de nuestras vidas. Romanos capítulo 13, versículo 14, dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Sabe una cosa? Los deseos de la carne son los que nos roban el que nosotros podamos consagrarnos más a Dios. Los deseos de la carne muchas veces son los que nos hacen tropezar para pecar. Los deseos de la carne son muchas veces las debilidades humanas, mi pereza espiritual, mi propensión al pecado que me roba la bendición de estar en comunión permanente con el Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, cuando usted ve un árbol de durazno que tiene ramas secas, que tiene muchas ramas que no dan fruto, si usted no le corta esas ramas, no va a poder dar fruto a ese árbol. O si acaso da frutos, pero da un fruto muy, muy chiquito, da un fruto muy pobre, porque esas ramas secas, esas ramas que no tienen propósito, le están robando la vida al árbol. Le están robando la savia al árbol.
De tal manera que si usted es buen hortelano o buen jardinero y usted sabe que podando el árbol y cortándole esas ramas y dejándole solamente las ramas más importantes, usted bien sabe que los frutos que van a salir de ahí van a ser frutos buenos, frutos grandes, frutos deliciosos, porque usted está dirigiendo toda la savia y todos los nutrientes hacia un objetivo. El objetivo es dar fruto. Amén. Y así tenemos que dirigir nuestra vida. Por eso yo le estoy hablando acerca de un recalibramiento, porque muchas veces tenemos desviada nuestra brújula aeronáutica. Estamos emprendiendo el vuelo en nuestra vida cristiana, pero estamos desviados. Aunque te desvíes un cuarto de grado, incluso tú vas a llegar a otro destino diferente al final, porque hay una desviación. Y muchas veces estamos desviados del Señor y parece que estamos en Cristo y parece que sí, parece que no, pero no damos fruto, no hay fruto en mi vida porque estoy apartado y yo no me estoy dando cuenta o estoy consintiendo el apartarme de Dios. Amén. Así que tenemos que recalibrar esa área de nuestra vida. Vea por favor Gálatas capítulo 5, ahí adelante de Romanos, la carta que Pablo escribió a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 16. Habla acerca de la lucha entre la carne y el espíritu, aquellas cosas que nos necesitan ser cortadas de nuestra vida, aquellos hábitos, aquellas debilidades, aquellas propensiones pecaminosas, aquellos costumbres, aquellos pensamientos que tenemos, hermano, y que muchas veces nos dominan y nos hacen caer, apartándonos del Señor. Necesitan ser podadas por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Señor. ¿Con qué te vas a componer? ¿Con qué vas a tomar una terapia de regeneración y de restauración? Con la palabra, mi hermano. Empieza a meterte a estudiar la palabra, empieza a oír la palabra que se predica en este lugar, empieza a estudiar la Biblia, empieza a meterte en la presencia del Señor y la misma palabra va a ir limpiándote. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues al apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Todos nosotros quisiéramos ser cristianos con gran autoridad espiritual, quisiéramos predicar la palabra, quisiéramos fluir en el evangelismo cuando vamos a las plazas, quisiéramos hablarle de Cristo a nuestras amistades, pero no podemos. Quisiéramos orar más tiempo, quisiéramos ayunar más tiempo. A veces algunos no hemos ni siquiera ayunado en nuestra vida espiritual. Quisiéramos hacer tantas cosas, pero no podemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos bloqueados. Porque hay cosas que no hemos permitido que el Señor pode en nuestras vidas. Así como el árbol que tú puedas tener en tu jardín, en tu casa, aquel limonero o aquel naranjo o aquel árbol, el que tú quieras, cuando no te das el tiempo de podarlo, no te das la tarea de cortarle lo que le está chupando la savia, ese árbol nunca te va a dar un buen fruto, porque no le estás podando, no le estás cortando aquellas cosas que le están impidiendo darle el fruto correcto. Amén. Así cuando estamos delante del Señor, si no estamos dándonos el tiempo de cortar con aquellas cosas, de recalibrarnos en la dirección de Dios, porque a veces nos encanta irnos hacia otra dirección. A veces nos encanta tomar otro rumbo porque es más placentero. Pero déjame decirte que el cielo y la tierra pasarán. Las cosas de este mundo pasarán, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú y yo vamos a poder estar en la presencia del Señor Jesucristo y vamos a permanecer para siempre si cortamos con esas cosas que nos están alejando de la presencia de Dios. Amén. Tienes que calibrarte. Tienes que calibrarte, tienes que entender de qué naturaleza estás hecho. Número 2, tienes que permanecer en la palabra de Dios. Regresa ahí a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, regresa ahí. El Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando llegue el momento en el que tú y yo nos esforcemos, así como te esfuerzas en tu trabajo, así como te esfuerzas por conseguir un logro, un objetivo, ya sea económico, ya sea material o ya sea de cualquier otra forma, una disciplina que tú estás ejercitándote, te esfuerzas hasta que lo consigues.
Cuando tú y yo hacemos esa permanencia y ese esfuerzo buscando el permanecer en su palabra hasta que abrimos el velo espiritual y empezamos a ver, empezamos a caminar en la revelación de la palabra, hasta entonces vas a conectarte con el corazón de Dios y Dios va a conceder lo que tú le pidas. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Porque no estamos en la misma sintonía que el corazón del Padre para recibir lo que Él quiere darte. Amén. Porque a veces no recibimos. Y bueno, dice el libro de Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y los deleites son las cosas que te están creciendo en tu tronco, son las ramas secas. Entonces pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y añadido a eso, vuestras pasiones combaten en vosotros mismos. Codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia. Dice el libro de Santiago, porque estamos desviados hacia otro lugar, porque no permanecemos en su palabra, porque estamos permaneciendo en otras cosas, mi hermano. Y no estamos enfocados, no estamos calibrados en una precisión del punto cero hacia la dirección correcta de Dios. No estamos calibrados, y eso nos está provocando que te estés desviando del destino principal, que es la presencia del Señor Jesús. Amén. Permanece en la palabra. Necesitamos permanecer en la palabra. Mire, mi hermano, la palabra de Dios es la materia espiritual de la cual está hecho el reino de Dios. El reino de Dios, cuando decimos vamos a establecer el reino de Dios solamente va a obedecer a una cosa. Mire, el reino de Dios no nos va a obedecer a nosotros cuando nosotros le ordenemos en el nombre de Jesús. El reino de Dios va a obedecer a una cosa: a la palabra de Dios. Cuando tú y yo tengamos la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, y ahora sí, en el nombre de Jesús queramos establecer el reino de Dios, el reino de Dios se va a establecer, porque el reino de Dios solamente obedece y está vinculado con la palabra de Dios. Así que si el reino de Dios, queremos establecer el reino de Dios en esta ciudad y queremos establecer el reino de Dios en nuestra vida, tienes que someterte primero a la palabra de Dios. Tienes que conocer por revelación la palabra de Dios. Tienes que tener comunión con Dios, permanecer en esa nueva naturaleza y enfocarte, calibrarte hacia la palabra de Dios, mi hermano. Ve a Hebreos capítulo 11. No vamos a poder establecer nada, no vamos a poder dar ningún fruto, no vamos a poder ver ningún resultado, ninguna respuesta de oración, hasta que entendamos que necesitamos establecernos en la roca, que es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos vinculados en ello, no pensemos que vamos a ver resultado o que vamos a ver fruto en nuestra vida. Porque necesitamos estar parados en la roca, vinculados a la palabra. Necesitas saberte la palabra al derecho y al revés. Necesitas escudriñar la palabra. Necesitas ser experto en la palabra. Somos cristianos, mi hermano. A veces los cristianos no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia, ¿verdad? Y no levante su mano. A ver quiénes se saben los libros de la Biblia. Porque me voy a sorprender o me voy a espantar aquí, ¿verdad? Pero a veces los cristianos no tenemos conocimiento de la Biblia. No sabemos cómo se compone el Antiguo Testamento. No sabemos cómo se compone el Nuevo Testamento. No sabemos qué es el periodo intertestamentario. No sabemos cuáles son las posturas en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el milenio. Tantas cosas que hay en la Biblia que usted y yo tenemos que estar escudriñando, y tenemos que ser expertos, estar bien calibrados en la palabra, porque a partir de la palabra tú tienes la autoridad espiritual para recibir todas las cosas en oración y también para establecer el reino. Amén. Hebreos 11, verso 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, mi hermano, todas las galaxias y todo el universo fue hecho a partir de lo que no se veía, por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder creativo. La palabra de Dios está viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Mi hermano, la palabra de Dios tiene el poder
para desarrollar fe en ti. A través de esa fe tú vas a ver cosas que tú vas a tener la certeza de lo que esperas y vas a tener la convicción de lo que no se ve por la palabra de Dios, mi amado. El libro de Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si tú quieres fe, escucha la palabra. Sí, amén. Si tú necesitas tener fe, autoridad espiritual, convicción, certeza de lo que tú estás pidiendo, lo vas a recibir. Entonces, y si tú crees lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mi palabra, entonces si permaneces, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú quieres recibir, entonces ánclate a la palabra. Escudriña la palabra, vuélvete un asiduo estudiante, escudriñador de la palabra. Tú eres cristiano, repito, y como cristiano tómalo como una profesión. Dice el apóstol: retened vuestra confesión. Se retén tu confesión cristiana. Si te confiesas cristiano, retén lo que te dices ser cristiano. Conoce la palabra, conoce a Cristo, conoce el reino, establece el reino. Vive en autoridad espiritual, acércate a Dios, permanece en la palabra. Amén. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, lograron recibir sus muertos mediante resurrección, hicieron proezas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, evitaron filo de espada, taparon bocas de leones. Imagínense, hicieron grandes cosas. Aquellas personas que tuvieron fe porque entendieron y les fue revelado, reconocieron y llegaron al punto en donde entendieron que es por la fe en la palabra de Dios. Cuando tú oras, ora la palabra. Cuando tú empiezas a orar la palabra de Dios, cuando tú tomas la porción de la palabra, el Salmo 91 o alguna palabra poderosa que está en la Biblia y empiezas a orar conforme a la revelación que Dios te da en ese momento de esa palabra, mi hermano, cosas extraordinarias suceden en el reino espiritual. Porque solamente, ya le dije, el reino de Dios obedece a la palabra de Dios. O sea, el reino de Dios obedece no porque yo grite muy fuerte, o porque yo tenga un vozarrón bien grande, o porque yo me sepa muchas palabras rebuscadas en mi catálogo de oración. El reino de Dios va a obedecer y se va a establecer a causa de la autoridad que Dios mismo dijo en su palabra. Solamente eso. Y si usted y yo tenemos revelación de la palabra, estamos buscando la palabra, escudriñando la palabra, recalibrando la palabra en nuestra vida, usted y yo vamos a tener la oportunidad de ver establecido el reino. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios establece su reino a través de su palabra, de su palabra, de su palabra de Él. Y muchas veces queremos nosotros hacerlo a nuestro modo, ¿verdad? Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay algo extraordinario aquí. Dice que Dios habló su palabra, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sepárese las aguas de la expansión de los cielos y se separaron. Dios dijo en su palabra y fue hecho, porque la palabra de Dios tiene vida, tiene fe, tiene poder, tiene autoridad. Y cuando tú y yo tomamos esa autoridad en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vas a poder dar fruto en tu vida espiritual. Amén. Vas a poder dar fruto. Mi amado, tenemos que entender que la palabra va a recuperar lo que se estaba muriendo en ti. La palabra de Dios va a recuperar ese espíritu que está decaído en ti, la va a recuperar. La palabra de Dios es una recuperadora de la unción, de la autoridad, de la vida de Dios en ti. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 1, ahí en su Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 1. Amén. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, si tú no tienes fe, si tú no te preocupas por desarrollar fe, aunque oigas la palabra, no vas a entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios es la vida en Cristo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo. Es el gozo del Espíritu Santo en Cristo. Ese es el reposo de la palabra.
O sea, cuando tú te vuelves cristiano, cuando tú te conviertes a Cristo, vienes a Cristo y de veras tienes fe y de veras escudriñas la palabra, tú vas a entrar en un reposo, vas a entrar en un deleite, en un gozo de la vida cristiana, vas a entrar en un regocijo de la vida cristiana. Cuando vengas a la iglesia, cuando te congregues, cuando estemos, por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso, hay una delicia, hay un gozo, hay un reposo. Venir a la congregación es un reposo, escuchar la palabra es un reposo, es un deleite, ser creyente y estar edificándose con la enseñanza que se nos provee en la iglesia. Es un deleite, es un reposo, pero cuando tú y yo no podemos sentir ese reposo es porque hay un foco rojo en la orientación de tu brújula en relación a tu fe. ¿Tienes fe en la palabra o no? O más que nada, ¿estás buscando la palabra? ¿Estás reorientándote en la palabra o no? ¿O en qué te estás orientando? ¿En los deseos de la carne? Hay una lucha, los deseos de la carne, los deseos del espíritu. ¿A qué le estás dando más cabida, más entrada? ¿A qué te estás dedicando más? ¿A suplir los deseos de la carne o a suplir los deseos del espíritu? Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Amén. O sea, necesitamos entender que hay un reposo en la presencia de Dios. Y mire, vamos a regresar ahí a Juan capítulo 15. En el verso 4. Dice, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, número 2, tenemos que revivir y refrescar la vida de oración para recalibrarnos espiritualmente. Si usted no ora, hermano, no piense que Dios le va a revelar los grandes misterios. Vivimos por misericordia de Dios. Sí, Dios es bueno. Dios hace salir su sol sobre los malos, sobre los buenos. Dios hace llover sobre los justos, sobre los injustos. Dios es bueno. Aún el malo, el perverso tiene que comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, ¿verdad? Y a veces nosotros nos estamos conformando con una vida solamente nominal cristiana. Yo soy evangélico. Pero la realidad es que no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia, la realidad es que ni oras, la realidad es que vas nomás de vez en cuando tienes tiempo, vas a la iglesia, la realidad es que pues ni crees la palabra, es más, ni sabes las historias de la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que tenemos que regresar, refrescar nuestra vida de oración. Vea Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, no vamos a poder avanzar, no vas a poder aprovechar el estudio que te están dando tus pastores, no vas a poder aprovecharlo si no permaneces primero en la presencia del Señor, en oración, en búsqueda de la palabra, recalibrándote, dirigiéndote a Dios. No vas a poder permanecer. Porque es necesario que la fe te venga por el oír por el filtro de la palabra de Dios. Es necesario escudriñar la palabra para que pueda detonarse la fe en ti, para que puedas crecer espiritualmente. Es necesario que te pongas las pilas y que sigas adelante. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice así, mas tú cuando ores, mi hermano, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Este pasaje es tremendo. Pudieran escribirse una enciclopedia de esto. Pudieras pasarte todo el año escudriñando y estudiando esto. Y usted me dice, ¿a poco sí, pastor? ¿A poco de veras? Si nada más son como 40 palabras. Pues sí son como 40 palabras, pero al estar escritas por Dios encierran una gran revelación que es tu tarea y es mi tarea buscar en la presencia de Dios. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Número 1, entra en tu aposento. El aposento es un lugar de reposo, de descanso. Deja tus afanes afuera, deja tus preocupaciones afuera. Yo sé que la situación está bien complicada, yo lo sé, mi hermano, yo estoy viviendo situaciones bien difíciles. Estamos viviendo situaciones bien complicadas, desesperantes. A veces quisieras salirte y salir volando de la situación, pero tenemos que entender que debemos entrar a un aposento, a un lugar de reposo. Repósate en Dios, descansa en Dios, calíbrate en Dios, deja que Dios te calibre. Deja que Dios te muestre su camino. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta.
Esto nos habla de que tienes que cerrarle la puerta a toda distracción. Tienes que entrar en una intimidad con Dios. El entrar en una intimidad con Dios representa que te quites tu careta, que te quites tu propia sabiduría, que te quites tus juicios preconcebidos, tus teorías acerca de Dios previas o propias tuyas de tu propio criterio, que te las quites y que empieces a hacerte vulnerable delante de Dios. Cuando se entra en intimidad, somos tal y cual somos, ¿verdad? No hay un fingimiento. Y el Señor quiere encontrarte en esa intimidad y en esa transparencia de tu vida para que te des cuenta y puedas conectarte en la intimidad del Señor. Hay algo bien importante aquí que yo quiero que reciba en su corazón. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El único punto o el único grado, el único lugar donde tú vas a encontrar al Padre no es en la superficie. No es en lo público de la distracción pública de las cosas, de tus afanes, sino es en lo secreto, en lo íntimo, donde Dios se revela, donde Dios se descubre delante de ti y tú te descubres delante de Él. Cuando esta intimidad se completa, en la medida en la que tú te entregues a Dios, como decía el canto, en la medida en la que tú te entregas genuinamente a Dios y reconoces tus faltas, te quitas el orgullo y reconoces que verdaderamente somos muy pecadores y somos muy vulnerables y somos muy propensos. En la medida en que tú reconozcas y te pongas vulnerable delante de Dios, en esa medida es cuando vas a empezar a ver un cambio, porque a Dios le gusta la intimidad y en lo secreto. Cuando Dios y tú están en la intimidad, en lo secreto, entonces dice el versículo: y tu Padre que ve en lo secreto tu humildad, que ve tu verdadera necesidad en lo secreto, entonces te va a recompensar en público. Ahí entra donde Juan capítulo 15:8, y entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque es cuando tú ya encontraste tu plena conexión y tu plena intimidad con Dios, cuando te calibraste al punto cero, al punto de reglaje, el punto cero de una precisión en la comunión con Dios. Cuando tú te encuentras en intimidad con Dios, logras conquistar esa intimidad con Dios. Entonces es cuando hay una línea directa entre Dios y tú, y Dios empieza a bendecir tu vida, porque ya no eres tú, ahora Él es en ti. ¿Me entiende? Y entonces has logrado calibrar la brújula aeronáutica. Y sabes que puedes emprender el vuelo y vas a llegar a tu destino, así suavecito, suavecito, ¿verdad? Vas a llegar a tu destino porque estás bien calibrado en la presencia del Señor. Así que, mi amado, yo quiero que en esta mañana el corazón del Señor, que tú puedas abrir tu corazón y que el corazón del Señor pueda sembrarse en ti. Yo creo que vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana y vamos a permanecer este momento en su presencia, dándole gracias por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a hacer, por la palabra, por la luz que Él pone delante de nosotros. Jesucristo es luz verdadera. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque yo sé, Espíritu Santo, que este mensaje no termina aquí. Yo sé que tú estarás redarguyéndolo, estarás trabajándolo, estarás aumentándolo, estarás prodigándolo, estarás revelándolo, más aún en nuestro tiempo de oración. Señor, yo te pido que no sea una semilla que se echó en tierra infértil, sino que sea una semilla que se echó en tierra fértil. Señor, que esta semilla pueda producir fruto al 100%. Que, Padre, podamos ser recalibrados y podamos vivir, Señor, la victoria en tu reino. Que puedas usarnos con poder y que tú bendigas, Señor, esta congregación, Padre. Bendice a sus pastores y permite que tu dirección, tu sabiduría, tu conocimiento, tu palabra pueda ser el norte, la dirección que ellos tengan, para que tu palabra pueda seguir tu rumbo, Señor, para que tu iglesia pueda seguir tu rumbo. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo amado y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén y amén.